Hola a toda la gente que siempre se conecta a través de todas nuestras plataformas digitales, a través de www.conexionradio20.com y también a través de todas las redes sociales que estamos en Facebook, estamos en TikTok, en Instagram, en canal de YouTube. En todos estamos como Conexión Radio 20. Le bendecimos a toda la gente que está siempre pendiente de nosotros en Italia, en España. Nos han reportado personas que están desde Alemania, Suiza, de un país que yo no sabía, Omán, al lado de Arabia Saudí, en Argentina, en Estados Unidos, en Guatemala, México, Panamá, República Dominicana y bueno, Venezuela también y nuestro país, Ecuador y Perú, que son países vecinos de nuestra amada Colombia. Por eso le bendecimos a esta hora y le invito para que usted este like lo comparta con todos sus amigos y podamos llegar a muchas personas. Siempre tengo un invitado y hoy no es la excepción. Tenemos una invitadísima especial. La verdad, en lo personal hemos podido compartir muchos momentos con ella. Ella es nuestra querida Marta Serna, es licenciada en Psicología, Pedagogía y Educación. También es certificada como coach de vida. Es ejecutiva organizacional del International Coaching Leadership ICL. Por eso le doy la bienvenida a mi querida Marta. Bueno, con todos estos títulos, estudios, conocimiento, le doy un abrazo desde aquí, desde la distancia y bienvenida, mi querida Marta. Pastor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y más que cualquier título, soy una hija de Dios. Exacto. Muy bien, oiga, ese es el primer título y lo más importante que nosotros podemos tener, más allá de los reconocimientos que tenemos aquí en la tierra. Bueno, ¿quién es Marta Serna? Una hija de Dios, feliz, agradecida, visionaria, emprendedora, creativa. Yo digo que cuando Dios me creó, me inyectó de una cantidad de cosas que he venido a reconocer. Diría mi mamá, después de vieja, pero las estoy reconociendo. Además, felizmente casada hace 40 años, hace poquito en otra entrevista yo decía, a los 10 años yo decía, disque casada, a los 15 años yo ya no sé si voy a seguir siendo casada, a los 20 ya estoy como bien casada y ahorita digo, felizmente casada después de 40 años, con 3 hijos, 3 nietos y aquí, con grandes amigos como ustedes. Claro que sí, oiga, y aunque usted dice que es abuela, que tiene 3 nietos, no parece. O sea, su Ay, juventud como que quisiera negar que es abuela. Sí, y mi nieta mayor tiene 19 años. Ay, Dios mío. O Sí, sea sí, sí. que, no, usted es muy joven y además de eso tiene un espíritu joven y le añadiría algo que me pareció muy importante también, es escritora del libro del éxito del fracaso y también de Endereza tu timón y de la última que se llama Soy Carbón Encendido, que a propósito, mire, aquí está, yo Sí, quiero sí. mostrarle a toda la gente este Ay, lindo libro pastor, y qué se lo recomiendo lindo, desde sí, ya. sí, hermoso, pura inspiración divina. Gracias, pastor. Así es, pero qué bueno, me alegra tenerla aquí en los micrófonos de Conexión Radio y que usted también hace parte de esta gran familia. Y bueno, yo quiero centrarme en la vida personal de Marta Serna. Si nos pudiéramos trasladar a la época de los 19, 20 años, ¿cómo era Marta Serna a esa edad? Ay, pastor, a los 19, 20 años era una mujer que andaba en un carrerismo impresionante. Fui mamá, me casé siendo menor de edad. Eso quiere decir que a los 19, 20 años estaba corriendo con universidad, corriendo con trabajo, pero en una frustración y en una tristeza al punto que en ese entonces no se le daba la etiqueta o no se le daba el título de depresión, pero estuve hospitalizada en una clínica por depresión. O sea, Wow. yo vivía en una tristeza profunda y permanente. ¿Y eso debido a qué?
Pastor, me casé siendo menor de edad, creyendo en que era la forma más fácil de salir de mi casa, ¿sí? Mm. Porque yo vivía en un círculo de sangre paisa, fiestas todos los fines de semana, trago, maltrato, infidelidad, muchísimas cosas. Y como que yo quiero escapar de todo esto y creí que casándome iba a ser la mejor forma. Y resulta que me caso y sigo en el mismo círculo de trago, de infidelidad. Entonces, era una frustración de ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Adicionalmente, pues este hombre mujeriego total, no llegaba a la casa. O sea, esas promesas tan lindas que me dijo antes de casarnos, para nada. El mismo día del matrimonio, ese mismo día, este hombre duró 3 días tomando. O sea, yo ahí dije, o sea, estoy en el lugar equivocado, pero ya estaba ahí. Y entonces, ¿cómo salir de ahí? Lo que hice fue empezar a comerme toda esa angustia, todo ese dolor, y yo prefería estar fuera. Entonces salía tipo 4 o 5 de la mañana con mi hijo a trasladarme, recorrer todo Bogotá para dejarlo donde mi mamá, y luego me iba a trabajar a la universidad, estudiaba de noche y luego volver a recoger el niño, o sea, y me acostaba a la 1 de la mañana para levantarme y salir otra vez a las 4. Fue una época muy fuerte. Sin embargo, gracias a todo eso, hoy en día soy la mujer que soy. ¿Mm? Pero fue una época muy fuerte para mí y de mucha soledad, de mucha tristeza y de mucha agonía, digo yo. Y eso que, bueno, en esa época de la juventud, yo creo que uno toma decisiones equívocas. Uno vive mucho bajo el emocionalismo y bajo lo que uno cree que está bien. Y en el transcurrir de los años vamos adquiriendo sabiduría, madurez, tomando buenas decisiones. Pero hay algo en lo cual yo quiero que nos enteremos, mi querida Marta, y es de algo, o más bien de un procedimiento quirúrgico que usted se hizo en su cuerpo y que creo yo que hasta el día de hoy también tiene muchos rezagos, pero hablemos de eso, porque de pronto muchos o muchas están en esa circunstancia de la vida. Sí, pastor, decisiones que de las cuales toda decisión tiene una consecuencia, toda decisión, en favor o en contra, pero toda decisión trae una consecuencia, un resultado. Y yo les contaba al principio que tengo 3 hijos. Cuando tuve mi último hijo, Mateo hoy tiene 27 años, hace 25 años, una amiga paisa, ella ya falleció y falleció por la causa que yo estoy, o sea, por el motivo que yo estoy viviendo hoy en día, y en el nombre de Jesús me curo con la sangre de Cristo. Digo, Señor, yo no, tú me tienes para grandes cosas. Sin embargo, ella me dijo, Marta Serna, me voy a ir a hacer masajes, acompáñame. Entonces yo le dije, pues vamos. Y yo me fui, Barrio Quirigua, nos fuimos para allá. Y entonces la doctora, porque todavía sigue presente esta señora haciendo los mismos procedimientos, la doctora me miró, yo era muy delgada. Entonces me dijo, usted está buenísima para aplicarse vitamina, para aplicarse aceite en los glúteos, y usted tiene un cuerpo bonito, usted lo que tiene que hacer es resaltarlo un poquito más. Y pues yo le comí cuento y me apliqué biopolímeros. Ahorita eso está muy de moda y es esa silicona líquida que te inyectan y con masajes te dan forma, pero pues eso es un derivado del petróleo, tarde que temprano va a tener consecuencias, eso envenena el cuerpo. Y pues yo me lo apliqué. Más o menos unos 15 años después, yo empecé a sentir que me estaba inflamando demasiado. Eso sí que hermosa. O sea, yo me miraba al espejo y decía, no, esto fue lo mejor. Aceite, ¿sí? Nutritivos, para moldear. Y más o menos a los 15 años, en un roce con mi hijo menor, sentí un dolor muy fuerte.
Y empezó ahí como el efecto de los biopolímeros. Se me empezó a endurecer mucho el glúteo, se me empezó a deformar y empecé a inflamarme, hasta que pues en el 2022 vino la primera cirugía y fue una cirugía muy grande de amputación. O sea, fue amputado los glúteos y adicionalmente pues una herida de lado a lado. Y bueno, hace 3 meses vino la segunda cirugía. Los biopolímeros se movilizan en el cuerpo. O sea, hay que tener mucho cuidado, prudencia. Mejor dicho, es como si si la persona quedara con un rezago de por vida. Yo creo mucho en Dios y que Dios hace milagros. Sin embargo, el veneno está en mi cuerpo, asumiendo las consecuencias. ¿Mm? Qué tremendo eso Eso que es. nos cuentan. Y yo quiero centrarme en algo, porque bueno, si colocamos en un juicio de valores tanto el género femenino como el masculino, aunque en estos últimos años yo creo que la vanidad también ha tocado mucho al género masculino como tal, pero diría que todavía hace más peso en el género femenino, porque hoy en día de pronto hay muchas chicas que dicen, ay no, de pronto yo tengo que colocar un poquito más de busto, tengo que colocar un poquito más de cola, tengo que colocarme, o no se sienten bien consigo mismas, de lo que dicen que tienen una baja autoestima. Yo quiero que nos centremos, mi querida Marta, en Marta Serna, que en ese momento emocional podía estar viviendo a la hora de tomar esa decisión como tal. Porque usted dijo, uy, no me pareció bueno, me realza la cola, me ayuda aquí, me ayuda acá. Entonces, ¿cómo podríamos diagnosticar esto? Oh, pastor, los implantes de biopolímero, o sea, no comenzó con los implantes o sea, con la inyección de biopolímeros y con toda esa decisión que yo tomé. No, eso no comenzó. Eso comenzó fue con conversaciones que normalicé, con palabras que adopté y con creencias que abracé sin cuestionarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que desde pequeña yo era muy delgada, muy delgada. Entonces, en mi casa y en mi familia era como paisa, la flacuchenta, la desgalamida, la que se la va a llevar un viento fuerte. Ay, no, vos sí sos demasiado flaca. Entonces fueron esas conversaciones, esas palabras que empecé yo a adoptar y yo me miraba al espejo y era tan repetitivo que yo ya me miraba como ellos me decían. ¿Mm? Entonces empiezo a entrar en una etapa de adolescencia, empiezo a ver a mis compañeras y pues eran un poquito más gruesas que yo. Entonces, ¿qué empecé a hacer, pastor? Yo empecé, en ese tiempo estaban las medias de cachemir, media pantalón, que ahorita pues también las hay, pero era como el boom en ese entonces, y yo empecé a colocarme doble media, pantalón de cachemir, para cuando me colocara los blue jeans me viera más gordita. Y como tampoco tenía senos, entonces empecé a hacer, es una locura, empecé a hacer las bolitas con las medias y yo me colocaba, o sea, me veía voluptuosa, me veía grandecita, me veía, pero todo era una mentira. Y era a raíz de, yo ya no quería que me dijeran que era tan flaca, yo ya no quería que me dijeran que era desgalamida, yo ya no quería que me dijeran flacuchenta, yo ya no quería que me dieran todos esos calificativos a los cuales yo les di poder, yo les di poder. ¿Mm? Y luego viene mi esposo a trabajar en la industria farmacéutica y entonces fue un boom en donde las visitadoras médicas eran acuerpadas, eran muy bonitas, y entonces mi esposo llegaba con esas conversaciones a la casa. Entonces, no, muñeca, me decía Linda, contrataron a una visitadora. No es que en la calle, imagínate que el visitador tal se enredó con no sé quién, entonces empecé a sumar todas esas conversaciones y empezó a generarse temor en mí. O sea, no solamente era el hombre borracho y que traía una historia de infidelidad, sino que ahora libremente y abiertamente él mismo me decía
cuáles eran sus compañeras de trabajo. Y cuando llega esta doctora y me da como me hace ese ofrecimiento, me lo da en bandeja de plata, sí, me lo ofrece y me dice, le doy crédito, usted puede pagar con tarjeta de crédito y va a quedar linda, va a quedar, yo como que, pues eso es lo que yo necesito para que mi esposo no ponga la mirada en otra. Pero sí, eso tiene una raíz, claro que tiene una raíz, un hogar disfuncional, falta de aceptación, maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato emocional, todo eso suma. Yo necesitaba de alguna forma demostrar que valía. No fue la mejor forma, no fue la mejor decisión, pero yo necesitaba tener el control de mi vida y demostrarle al mundo que esa flacuchenta no era tan flacuchenta y que había mucho más en ella, pero me volví una mujer, pastor, muy competitiva, pero desde la maldad, desde el egoísmo, desde la envidia, o sea, mi corazón estaba bien pervertido y bien mal, muy mal. Tremendo, porque cualquiera que conoce ahora a Marta Serna, o bueno, en lo personal, yo no conocí eso, pero la conozco ahora y yo digo, eso que usted me cuenta, yo no puedo creer eso. Ay, no, pastor. En serio que sí, esa era yo. Mire, yo es la primera vez, yo he tenido varias entrevistas y yo quiero confesar algo, es la primera vez que yo lo voy a hacer público. Cuando estaba en mi primera carrera, yo tenía tanta ira contra el mundo y tanta ira contra mis compañeras. Económicamente estaba bien, se veía que tenía hogares estables, podían hacer lo que querían, tenían los recursos, mientras que yo tenía que caminar toda la loma, coger bus. O sea, cada vez como que cada situación que yo veía favorable para otro, para mí era más rabia lo que yo tenía contra el mundo. Y recuerdo que un profesor, Alberto León, hizo una actividad en donde quería que el grupo se integrara. Y entonces nos dijo, escriban cartas y escriban lo que ustedes le pueden decir al grupo. Pero la idea era en favor del grupo, en favor de que cada vez el grupo se integrara más. Y fue mi oportunidad para escribir una carta con tanto veneno, que se lo escribía a una chica, y nunca tuve la valentía de confesar que yo había sido la que había escrito esa carta, pero causó tanto dolor. Eso fue, uy, pastor, eso fue hace muchísimos años, pero así era mi corazón, así era mi corazón. O sea, yo odiaba a todo el mundo, yo estaba envenenada al punto que, como le digo, terminé en una clínica porque mi corazón estaba mal, muy mal. ¿Y en qué momento, Marta Serna, usted cae en cuenta de esas decisiones equívocas, guiada de pronto de lo cultural, de lo que le habían dicho, de pronto por su forma de ser física, cuando usted dice, bueno, venga, no, por ahí no es el camino, porque pues, al principio cuando se toman esas decisiones, creemos que son las decisiones correctas y que vamos por el camino, como usted ahorita decía, de esa carta que escribió, y pues usted creía que era lo correcto, estaba desahogando de pronto, pero ¿en qué Sí. momento usted cae en cuenta y comienza como a cambiar? Venga, por aquí no es el camino. Pastor, a los 42 años. A los 42 años, directora de colegio de una comunidad muy grande, líder en una iglesia, éramos pastores. Dios mío, yo hoy miro atrás y digo, wow, cuántas máscaras, cuántas mentiras cargamos. Nos creemos los salvadores y las salvadoras del mundo con un corazón pervertido y con tanta mentira. 42 años, era tanta la competencia que había en mí que nos hacen una invitación para estudiar coaching, ¿sí? Para capacitarnos como coach de vida y ejecutivos. Yo no sabía que era eso. Yo no sabía que era eso, solo que mis compañeros, éramos un equipo de líderes
los hombres se fueron para allá, o sea, dijeron, vámonos a mirar qué es el coaching, vamos a mirar porque dice que son herramientas muy fuertes que nos ayudan a potencializar el ser y que nos ayudan a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. A mí no me importó eso, yo dije, yo soy la mejor, o sea, si yo he llegado a tener lo que tengo, si soy directora de mi propio colegio, si somos pastores, pues es una evidencia, ¿sí? Es una evidencia de que lo tengo todo. Sin embargo, si ellos van a estar allá, yo también tengo que estar. Y yo me fui por ellos. Sí, yo fui porque ellos iban a estar. Y cuando empieza esa confrontación en esa primera reunión de quién eres, pues soy directora, pues soy profesional en 2 carreras, pues soy pastora, pues soy. Y me dice el director, en ese entonces, quien nos estaba guiando, me dijo, no, tú no me estás diciendo quién eres, Marta, tú me estás diciendo lo que haces y lo que tienes. ¿Quién eres? Y yo, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y empezó en mí una sensación como de impotencia, pastor, o sea, 42 años para que este señor venga y me diga quién soy y no poder definir quién soy. Pastor, fue tan fuerte eso que empezó el reto de yo no me voy a dejar de este hombre, o sea, ni siquiera es, ¿qué me ofrece todo este mundo del coaching y qué puedo aprender para ser esa mejor versión que me ofrece? No, pastor, no, yo no me voy a dejar de este tipo y le voy a demostrar que yo no he llegado aquí porque sí, o sea, que como me decía mi papá, yo soy más berraquita que él. Pastor, fue tan fuerte, fue un reto de empezar a ahondar y reconocer que esos 42 años habían sido una mentira de alguna forma, que eso que el mundo veía, esa dulzura, esa belleza y todo, era una máscara que tapaba tanto dolor que había en mí y que lo primero que yo debía hacer era perdonarme, perdonar a ese abusador de los 8 años, perdonar a ese abusador de los 14 años, porque era que de ahí era que se sumaba toda esa rabia, perdonar a ese papá que le pegaba a mi mamá y que yo muy pequeña recuerdo la sangre en las paredes, pero que yo no quería reconocer, ¿sí? Entonces era una suma de heridas que habían opacado ese corazón y le habían restado valor. Entonces era empezar a creer en lo que Dios decía de mí, no lo que Marta decía o lo que el mundo decía. Empezar a reconocer que yo era una mujer en Cristo, que esa pastora que hablaba, que esa pastora que predicaba, podía dar mucho más desde su esencia, desde su identidad en Cristo y no desde el dolor, que se podía sanar. Y ahí es donde empiezo, pastor, 42 años, yo lo recuerdo mucho, 42 años fue un año donde me dediqué, empecé a trabajar en mí, empecé a mirar a las personas con compasión y con dolor, porque pastor, yo siempre he sido una mujer de metas y yo lo logro. Entonces si el pastor me decía, uy Marta, pero es que tengo una migraña, pues pastor, con usted o sin usted, pero yo lo logro, yo no lo necesito. Empezar a reconocer de que no estoy sola en este mundo. Que lo necesito usted, que necesito a mi esposo, que es importante que estemos en convivencia, porque yo era una mujer solitaria, pastora, a mí no me importaba nada. Pero es empezar a reconocer toda esa esencia y empezar a ver en mí esa mujer bella, esa mujer que Dios ama, esa mujer que no fue la Marta Serna que nació por accidente, sino que nació con un propósito, y un propósito de servicio desde su esencia, desde el amor, de esa mujer genuina, y empecé a reconocer ternura en mí, pastor, ¿puede creer? Sí, sí. Y que me consta, sé que es una mujer que tiene tantas cosas y tantas cualidades tan lindas y tan especiales que nosotros, bueno, como familia, Dios nos ha permitido compartir en muchos momentos y vemos eso tan hermoso que Dios ha hecho en su vida y el cambio, ¿no? Como usted decía ahorita algo muy, muy importante, y es que ese cambio comienza
desde lo interno y que se exterioriza, no es al contrario. Hay muchas mujeres que de pronto en estos momentos quieren hacer un cambio en su vida y piensan que es cambiando el exterior, es cambiándose el físico. No, no, no es cambiándose el físico, es cambiando lo interno, que es, no, y que no hay que confundir lo que se hace con lo que realmente es. Porque usted ahorita mientras decía eso, y lo he aprendido también yo en estos últimos años, que una cosa es lo que hacemos, el logro, el título, la carrera, el estudio, la maestría, gloria a Dios por todo eso, pero esos son Ujú, logros que tenemos, pero realmente nuestra ujú. esencia es lo que somos como persona y es la esencia de Cristo en cada uno de nosotros. Bueno, y en medio de esa transformación que tuvo Marta Serna, desde lo interno hasta lo externo, yo veo una Marta totalmente transformada en el Señor. Y usted dijo ahorita algo muy Sí. valioso. Ahorita reconozco que había ternura en mí, que hay el amor de Dios en mi vida. Pero aún así, muchas veces esas decisiones del pasado nos dejan a nosotros rezagos, ¿no? En el cuerpo. Quiero que hablemos un poquito más de eso, mi querida Marta. Sí, bueno, antes de eso ya le digo cómo está mi cuerpo. Yo vivía en el efecto minifalda, ¿sí? O sea, mostraba, pero no mostraba todo. ¿Qué quiero decir con eso? Mm. Que mostraba la Marta intelectual, mostraba la Marta inteligente, mostraba la Marta fuerte, la Marta enfocada en las metas, la Marta que podía, pero no mostraba eso que me hacía más especial. Y vuelvo a la ternura, esa Marta sensible al dolor ajeno, porque es que yo estaba en una comunidad y yo consideraba que era una mujer muy buena. ¿Por qué? Pues porque ayudaba con las becas, porque de pronto le daba almuerzo a unos niños, porque de pronto si una familia necesitaba un mercado se lo daba. Pero todo era para que me reconocieran. ¿Sí? Por eso digo que vivía en el efecto minifalda. Mostraba, pero no mostraba todo. Mostraba lo que yo podía hacer, mostraba lo que yo podía tener, pero no me atrevía a mostrar lo que yo realmente era en mi esencia. ¿Cómo está mi cuerpo hoy? Mi cuerpo hoy, pastor, en la primera cirugía, y aquí son confesiones totales, en la primera cirugía yo entré en depresión hace 4 años. Pues al principio me operaron, me tuvieron que amputar, pero empieza a pasar el primer mes, el segundo mes, y me miro al espejo con más de 300 puntos. Ya no habían glúteos, pastor, y empecé en un dolor tan profundo que tuve que recurrir a ayuda psicológica, porque yo no sabía que estaba en duelo. Era una pérdida, era algo que yo misma admiraba, era algo que yo misma abrazaba, era algo que yo misma, sí, me admiraba. Yo decía, qué cuerpo tan bonito. Y ahorita haberlo perdido y empieza ese temor y esos recuerdos de esas conversaciones en donde la visitadora, uy, pero esta vida es muy corta, uy, todas esas conversaciones y yo ya perdí parte de mi cuerpo y que era una de las cosas que atraía a mi esposo. Fue muy duro, pastor. Hace 4 años fue muy duro vivir esa etapa. Eso sí, a mí me veían fuerte. ¿Cómo está? Superándolo. Normal. No soy la primera que operan de biopolímeros, pero no era cierto, pastor. No era cierto. No me podía sentar. Pasaron 6 meses y estaba en recuperación. Pero bueno, ya finalmente con la ayuda de Dios, ya finalmente con las herramientas que tengo, finalmente con la ayuda de la psicóloga, bueno, lo superé, pues esto es lo que hay, o sea, ¿qué puedo hacer? Y el médico, un médico que me vio, me dijo, hay opciones, Marta, te puedes poner implantes y yo ya no quiero saber nada, ni quiero hacer nada, o sea, ya, para mí fue suficiente. Con el dolor que he sufrido y con todo lo que me ha pasado, y supuestamente ya está ahí llegado la cirugía, no, hace 3 meses me volvieron a hacer otra cirugía, entonces ya si hace 4 años quedaba un poquito, pues ya queda
menos, menos glúteos y nuevamente cicatriz por encima de la cicatriz. Y, pastor, hay biopolímeros, o sea, no se pudo quitar lo que se esperaba, porque están ubicados en lugares tan delicados que me hubieran podido causar la muerte. ¿Mm? Yo les contaba que a mi amiga, la que me hizo la invitación, ella también se puso y ella falleció de eso, se migraron a un lugar donde la mataron. Entonces, yo le pido a Dios, yo le digo, Señor, yo quiero vivir y quiero vivir muchos años, porque yo ya he entendido mi propósito, yo soy un carbón encendido, yo vine a encender posibilidades, ¿sí? Lo que ayer fue mi dolor, hoy es el recurso, es la herramienta que tengo para poder ayudar a mujeres. Ese desorden en mi vida emocional, físico, ese desorden inclusive mental, hasta espiritual, pastor, porque nos llamamos pastores, porque nos llamamos líderes espirituales, pero yo estuve mirando la grabación de la pastora, una de estas, de sus programas, y me pareció increíble. O sea, todo eso que ayer fue mi dolor, hoy puede ser el insumo para cumplir mi propósito y para poder ayudar a otras personas. Por eso yo digo, el desorden temporal es el precio que yo he pagado para un orden superior. Sí, hoy mi vida está en orden, ya, pues ya sin glúteos, ya, ya con unas cicatrices impresionantes, pero esas cicatrices me animan a seguir adelante y a decir y poder levantar o a apoyar a otras mujeres y decirles, sí se puede, no importa el abuso, no importa el desprecio, no importa las pérdidas, no importa todo lo que tú puedas haber pasado, sufrido. Esos altibajos son los que te impulsan para seguir adelante, si tú quieres. Es solo Así si tú es, quieres. así es. ¿Qué le diríamos? Porque hoy en día vemos mucho eso, o sea, está a flor de piel. De hecho, lo vemos mucho en los medios de comunicación, donde nos dan la noticia de pronto de esa chica que se hizo implantes, de aquella que se inyectó, de aquella que se cambió esto por lo otro, que se hicieron esas cirugías plásticas. ¿Qué podríamos decirle a todas esas chicas que de pronto están en esta situación? Pastor, que Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Y si tú naciste así, es para algo. Les voy a dar un ejemplo. Hay una amiga que se colocó implantes y después de mucho tiempo, pues le vinieron consecuencias y se los quitó. Resulta que esta mujer hoy corre, está en carreras de atletismo y todo, y ella me decía, Marta, yo nací con senos muy pequeños y el propósito de Dios era que yo tuviera senos pequeños. ¿Por qué? Porque como yo iba a ser una mujer de alto rendimiento, ¿sí? El tener los senos me pesaban, por eso me los tuve que quitar, ¿sí? Fue uno de los motivos por los cuales se los tuvo que quitar, para poder participar en todas estas carreras y todo. Cuando ella me contó eso, yo decía, es que Dios no se equivoca. Dios sabe por qué te los puso pequeños, por qué te los puso grandes, porque Dios sabe, ¿sí? Y nosotros no lo valoramos. Mire, nosotros le creemos a Dios para que nos aumente las finanzas, le creemos a Dios para que nos dé la casa, para que nos dé el carro, para que nos dé para el estudio, para que nos ayude a los viajes. Le creemos a Dios para tantas cosas, pero no le creemos a Dios en cuanto a su diseño original. No le creemos. Y entonces siempre estamos insatisfechos o insatisfechas y queriendo más de lo que tenemos. Dios sabe por qué tú tienes hoy en día el cuerpo que tienes, por qué tienes el trabajo que tienes, por qué vives donde vives, en la ciudad que vives, con el clima que vives, absolutamente todo. Nosotros creemos muchas conversaciones, porque la vida que habitamos muchas veces nace de las conversaciones que decidimos creer, pastor. ¿En qué estamos creyendo?
en que usted es muy flaca, en que usted es muy gorda, en que usted debería, en que usted por qué no se va, en que usted por qué no viene, en que usted... ¿Por qué escuchar tantas cosas? ¿Por qué no escuchar lo que dice Dios de nosotros y por qué no escuchar el propósito de Dios en nuestra vida, su voluntad? Así ¿Mm? es. Por eso es muy importante entender que por lo regular cuando hay una persona que siempre se quiere hacer cambios en su exterior, es porque de pronto algo pasa en el interior. Cuando hay muchas personas que a uno le preguntan, yo me puedo tatuar, yo me puedo colocar esto, yo me puedo quitar aquello, y más allá de hacerse algo exterior, el problema está en el interior, no está en el exterior. Porque, por ejemplo, hay mujeres que dicen, no, es que esto me va a ayudar en mi autoestima. Y si no aprendes a valorar el cuerpo que Dios diseñó, que Dios te dio, ¿cómo vas a pretender sentirte de alguna manera bien satisfecha colocándote o quitándote algo que Dios ya te dio o en el diseño que Dios hizo, entendiendo lo que es un regalo de Dios? Por eso el problema no está afuera, el problema está adentro. Y bueno, mi No, querida Marta, dígame. pastor, perdón, y cuando esta persona dice es que es para aumentar o mejorar mi autoestima, pues trabaje la autoestima, Mm, no los senos. El problema no está en los senos, el problema está en la autoestima. exacto. ¿Mm? Entonces, desde allí es donde nosotros partimos para darle a conocer a todas las personas que de pronto, aún, no sé si de pronto hay alguien que en este momento esté al borde de una decisión de hacerse un procedimiento quirúrgico por algo estético. Yo creo que debes de reconsiderarlo. Creo que debes de trabajar más en ti mismo o en ti misma, y desde allí Dios comienza a hacer la obra especial, porque podemos cambiar muchas cosas externas, pero Dios es quien cambia el corazón. Y mi El querida Marta, corazón. de verdad que ha sido un tiempo muy lindo, muy edificante, y hay muchas personas que sé que están recibiendo. Bendigo a todas las personas que están en este momento participando, escribiéndonos, dejándonos allí su comentario. La verdad es que nos sentimos muy felices de que estén allí conectados en este live y que sea de mucha bendición para su vida. Mi querida Marta, quiero para finalizar, bueno, quería hacer una pregunta. Cuando usted escucha la noticia de que su amiga, que también se hizo un procedimiento igual que el suyo, ¿no sintió temor de que también le pasara lo mismo? Claro, pastor, claro, mucho. De hecho, yo no sabía, o sea, el diagnóstico no fue que ella falleció porque los biopolímeros hicieron su trabajo, no. Fue después de que empiezo yo a hacer un recorrido, porque ella nunca habló de eso. O sea, digamos que la única testigo de lo que ella hizo fui yo, la única. ¿Mm? Al punto que los únicos cómplices míos, digamos, a quienes sabían qué era lo que yo me había hecho, era ella, mi esposo y mi hija. Ya después, cuando empieza todo este proceso, imagínense, pastor, empezar a confesarle a mis hijos, a mis padres, a mi hermano, la decisión que yo había tomado y que ahorita venía una cirugía en la que yo posiblemente me podía quedar. O sea, es algo muy fuerte, ¿sí? Entonces, cuando ya ella fallece y ella venía como con un proceso de salud meses anteriores, empiezo yo a sumar y empiezo yo como a pensar, bueno, ¿dónde empezó? ¿Qué fue lo que le pasó? Fueron los biopolímeros, solo que ella se quedó callada, pero sí fueron los biopolímeros y fue algo que en algún momento ella me dijo, Marta Serna, la embarramos, la embarramos. Entonces, temor, claro, pastor, claro que sí. Y yo le pido a Dios que en algunos momentos cuando vienen ciertos dolores, cuando viene decaimiento, cuando viene falta de energía, porque parece que fuera un vampiro, hay momentos en los cuales se me lleva toda la energía. Yo le pido mucho a Dios. Sí, yo me aferro a él y yo le digo, Señor, yo creo en ti, tengo hijos, tengo nietos, Señor. Es más,
he aprendido a superar esa culpa, porque cuando vienen esas etapas, pastor, regresa la culpa, y yo, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Entonces, alguien me diría, un pastor me dijo, ay, pero usted sí es bien bruta, y yo, pues, a mí nunca me dijo la señora que me iba a inyectar un veneno y que me iba a matar, posiblemente. No, ella me dijo que era una vitamina. O sea, tan bruta tampoco soy, sí, se los aseguro. Pero fue una decisión. Y no toda decisión que nosotros tomamos nace de la maldad, pastor. Nace de la necesidad, nace del querer estar mejor. Muchas veces nace de la buena intención, ¿sí? Nace, o sea, yo pensaría que tiene diferentes fuentes de nacimiento, pero no siempre es desde la maldad. Entonces, yo, pastor, si me lo permite, quiero hacerle una invitación a los padres de familia, a los esposos y a las esposas. Y es, el lenguaje es generativo. El lenguaje tiene la virtud de engendrar vida o engendrar muerte. Y lo que recibí en mi casa fue un lenguaje que empezó a causar heridas y dolor. Y muchas veces hacemos eso los padres. Empezamos a lanzar palabras, juicios, a tener conversaciones para que aprenda, pero ¿por qué no hacerlo desde el amor? ¿Por qué no empezar a construir? Yo miro hoy en día los jóvenes y me duelen los jóvenes. Pero cuando miramos tanto suicidio y cuando miramos tantas decisiones que se están tomando, es desde dónde se están tomando. Hay que sanar corazones, pastor. Sanar corazones, restaurar. Pienso que este es un tiempo de restauración y de restitución, porque eso es lo que Dios nos pide y estamos llamados a eso como padres, como parejas, como esposos, como esposas, como líderes, como pastores. Básicamente eso. Y no sé si el pastor se me fue. No compre las conversaciones de otros. Exactamente, mi querida Marta. Y eso es muy importante para todas las familias, para los niños. Y yo creo que hay que edificarles. Y usted ahorita también algo muy importante, y es educar a sus hijos desde casa, valorar esa autoestima, hacer un trabajo muy intencional de parte de los padres, porque muchas veces también cuando eso pasa en un hijo, es porque de pronto no se ha recibido algo en casa, una formación, ese amor, esa autoestima como tal, valorarla, entonces, y enseñar y educar. Entonces, por eso tenemos una responsabilidad muy grande, y gracias de verdad, mi querida Marta, porque este es un tiempo muy lindo, y eso que usted nos cuenta nos está edificando, nos está enseñando y nos está ayudando a transformar una generación que hoy en día está trabajando más en lo externo que en lo interno. Yo estaba diciéndoselo en todo el live, me he enfocado mucho en eso, porque es una generación que necesita de verdad una transformación, y que esa transformación viene a través del Espíritu Santo. Pastor, mira, los biopolímeros en mí fueron silicona líquida, un derivado del petróleo que me inyecté. Pero los biopolímeros podrían metafóricamente significar en las ideas que los jóvenes están tomando del mundo, ¿sí? En diferentes estilos de comportamiento, en decisiones que estamos tomando en pro y que están haciéndonos daño, haciéndole daño a otros, en la alimentación, pastor, en la forma como nos cuidamos, en el tipo de conversaciones que tenemos. Ese puede ser el veneno que nosotros estamos entrando a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Y hay que tener mucho cuidado también, porque a veces en medio de la sociedad, de la cultura y todo eso, a veces recibimos muchas palabras que son muy comparativas entre los unos y los otros. Y entre ahí esas palabras se van quedando enquistadas, así como un biopolímero se queda enquistado en el músculo. Yo creo que hay palabritas cuando dicen, ay, tan flaca, ay, tan gorda, ay, tiene el pelo así, tiene los ojos grandes, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que desechar todo eso, porque Dios es tan hermoso
que nos hizo auténticos, únicos e inigualables y con un valor incalculable como lo es cada uno de los hijos hacia un padre. Aunque sus hijos son diferentes, todos tienen un lugar muy especial y todos se aman de la misma manera. ¿Sí o no, mi querida Marta? Claro que sí, y pastor, sí hay esperanza. Marta Serna, yo creí conversaciones, compré ideas, acepté palabras que hablaban del valor externo, de la perfección, de la aceptación. Y esas conversaciones se volvieron lenguaje. Y ese lenguaje, pastor, terminó convirtiéndose en una realidad. Yo la compré, yo pagué un precio por ella, pero gracias a Dios puedo decir, mi amiga murió, pero yo tengo una oportunidad de vivir y de poder compartir y decirle a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres, que sea Dios quien guíe cada decisión. Así es. Qué lindo, mi querida Marta, y de verdad que bendecimos tu vida y gracias por contarnos un poquito y bueno, muchas cosas de tu vida personal que son de edificación para muchas personas. Y por último, mi querida Marta, yo quiero que nos hable un poquitico de este libro, Soy Carbón Encendido, porque queremos recomendárselo a toda la gente que está conectada con nosotros. Ay, pastor, gracias. Soy carbón encendido. Claro que sí, pastor. En el año 2016, hace 10 años, un pastor, un líder, me dijo, Marta, tu boca es carbón encendido, deja el temor. Y yo me quedé con eso, pastor, deja el temor, soy carbón encendido, y me dio temor. Pero ¿qué es lo que me está diciendo él? Pasa pandemia, llega pandemia, y empiezo a grabar en Instagram y en Facebook, empiezo a grabar programas que se llamaban Carbón Encendido, y lo que hacía era compartir con las mujeres todos los lunes a las 5, luego 6 de la mañana, y el año pasado viene un estado de salud muy fuerte donde me dice el médico, señora, tomé decisiones, y en esas decisiones, pues, dejo la emisora, Encendiendo Posibilidades, el programa Encendiendo Posibilidades y Carbón Encendido. Pero quedo con eso, pastor. Yo no puedo creer que sean casi 5 años saliendo al aire, compartiendo con las mujeres y esos mensajes queden así. Entonces tengo un equipo increíble, un asesor literario muy lindo, muy de Dios, y le comenté, le dije, tengo este sentido. Entonces, ¿qué se hizo? Se cogieron varios programas que tenía y los volvimos libros. Es un libro devocional donde despierta en cada mujer. Los hombres lo están leyendo y el pastor también lo tiene, pero está despertando en cada una de las personas ese sentir de que yo no vine a este mundo a estorbar, yo vine a encender posibilidades, a encender la llama de otros, vinimos a contribuir. Y empieza un proceso de reflexión en el libro y el poder tú mismo dejarte llevar y tú misma dejarte llevar por lo que Dios te está revelando y ese llevarte también a actuar acciones sencillas, pero acciones repetitivas que se vuelven hábitos y transforman tu vida. Entonces, Carbón Encendido es eso, es un llamado para decir, tú no viniste a estorbar, tú viniste para algo más. Por eso le invitamos para que lo adquiera, le voy a dar el link también, usted también nos puede escribir a nuestra línea WhatsApp 318-253-3350 y le diremos cómo adquirirlo. También aquí en nuestra emisora lo tenemos. Si usted también dice, yo quiero tener este devocional de Marta Serna, claro que sí, con mucho gusto nosotros le vamos a facilitar para que usted lo pueda adquirir. Mi querida Marta, muchas gracias por habernos acompañado en este live. Pastor, y una invitación para todas las personas que nos escuchan, cuando tú encuentres tu propósito, cuando tú reconoces el propósito por el cual estás en esta tierra, tu vida cambia. Totalmente, pastor, porque eso fue lo que me sucedió. A los 42 años empecé a encontrar propósito y hoy vivo en mi propósito. Y de verdad que a pesar de las circunstancias, a pesar de los otros 300 puntos, a pesar de todo lo que pueda estar viviendo, soy una mujer enamorada y soy una mujer que feliz, vivo en gozo permanente.
Así es. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Claro que sí. Hay esperanza para todos. Hay esperanza para los jóvenes, para las familias, para los que están enfrentando un momento de crisis económico, para los que están enfrentando un momento de crisis en su familia, en su matrimonio, en cualquiera sean las circunstancias. Dios siempre es la esperanza de la humanidad. Les bendecimos con todo el corazón. Gracias por estar conectados con nosotros. Si este le haya sido de bendición para su vida, compártalo con ese amigo, con la tía, compártalo con todos los que pueda, porque muchas personas son edificadas a través de lo que nosotros hacemos aquí en nuestra emisora Conexión Radio. Y le invito para que usted también se suscriba a nuestro canal de YouTube, Conexión Radio 20, y allí va a poder ver todo el contenido, todos los podcasts, todos los mensajes que nosotros dejamos allí en nuestro muro, y también que usted nos siga en todas nuestras redes sociales. Estamos como Conexión Radio 20, en TikTok, en Instagram, en Facebook y por supuesto en el canal de YouTube. Un abrazo gigante a toda la gente que nos ve, nos escucha aquí en Colombia, en Latinoamérica, en Europa, en África y en Asia. Dios los bendiga y le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, pastor. Un abrazo también para todos. Chao. Así es. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.